Ok, entonces, en esta segunda parte vamos a resolver el problema y para eso voy a iniciar con el diagrama de cuerpo libre de la barra rígida. Recuerden que en ese diagrama de cuerpo rígido, de cuerpo libre habíamos detectado las dos reacciones en A, las fuerzas en los cables T1 y T2 y la carga puntual. Cuando estoy en diagrama de cuerpo libre yo puedo tratar eso como una carga puntual, no hay problema. Y esa carga puntual es debida a la carga distribuida. A partir de la geometría del problema, pues aparece aquí el ángulo alfa y alfa, y pues de la geometría del problema se puede determinar que seno de alfa es 3 sobre raíz de 10 y coseno de alfa es 1 sobre raíz de 10. ¿Qué es este 2 sobre raíz de 10? Es de hecho la longitud de los cables, porque aquí se forma un triángulo rectángulo de base 2, altura 6, y la hipotenusa sería 2 por raíz de 10, 2 por raíz de 10. Esa es la magnitud de los cables. Bien, entonces planteamos las ecuaciones de equilibrio estático. Típicamente, la primera que se plantea es la sumatoria de fuerzas en X, voy a decir positiva hacia la derecha. Entonces tendría menos AX más T1 coseno de alfa, es decir, 1 sobre raíz de 10 por T1 menos 1 sobre raíz de 10 por T2. Entonces aquí voy a dejar esto simplemente. Aparece mi sumatoria de fuerzas en X. No hay más fuerzas en X, entonces esto es igual a 0. Reorganizamos todo y pues esa ecuación se convierte en T1 menos T2 es igual a raíz de 10 por AX. Ahí tenemos nuestra primera ecuación de equilibrio estáticos, una ecuación que tiene tres incógnitas. Sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, entonces tenemos AY más T1 más T2 por seno de alfa, entonces seno de alfa es 3 sobre raíz de 10 por T1 más T2, que no lo conocemos, menos P. ¿Cuánto es esa carga puntual P? Pues la carga puntual P es la carga distribuida, que es igual a 6 kilolibras sobre pie por toda la longitud de la barra, que son 7. Entonces la carga puntual P sería de menos 42 kilolibras. Esto es igual a 0, entonces mi ecuación, pues no hay mucho que agregarle a esa ecuación. Digámosla de pronto de otra manera. AY más, no, en realidad no hay mucho que organizarle. Multiplica T1 más T2 va a ser igual a 42 kilolibras. Todo esto está en kilolibras. Y tenemos una tercera ecuación, que en este caso pues, es la sumatoria de momento y lo voy a hacer respecto al punto A. Entonces, yo creo que en este momento ya ustedes saben por qué elijo el punto A. Entonces, cuando hago sumatoria de momentos en A, tenemos menos 3.5 10 por la carga P, que son 42 kilolibras, ¿cierto? Más T1 seno de alfa, recuerden que T1 seno de alfa es 3 sobre raíz de 10 por T1, por la distancia en pies, que son 3, es decir, ahí tendríamos 9 sobre raíz de 10, más 3 sobre raíz de 10 T2 por la distancia, que es 7. Eso es igual a 0. Entonces aquí podemos reorganizar todo un poquito. Me quedaría 3,5 por 42 por raíz de 10. Eso da 464. Y acá me quedaría entonces 9 veces T1 más 3 por 7, 21 veces T2. Va a ser igual a 3,5 por 42 por raíz de 10. Eso da 464.85 kilolibras. Y ahí tenemos nuestra tercera ecuación de equilibrio estático. De nuevo, ¿cuántas incógnitas tenemos? 4. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 3. Grado de intervención estático es 1. Esto no es sorpresa.
Ya lo sabíamos, en este análisis previo que había hecho antes, ya sabíamos que con las ecuaciones de equilibrio estático no íbamos a poder encontrar todo. Claves en esta primera parte. Pues, estas dos ecuaciones de acá, esta de aquí y esta de acá, en realidad no me aportan mucha información, ¿no? O sea, yo las escribí, pero las pude haber dejado ahí sin escribir, no era necesario escribirlas. ¿Por qué? Porque recuerden que a mí lo que me interesa de acá es calcular T1 y T2. ¿Por qué quiero calcular T1 y T2? Porque las necesito para calcular la deformación, la elongación. ¿Y para qué la necesito? Para hacer este diagrama y saber cuánto rota la barra. Entonces solo necesito T1 y T2. Esas van a ser mis incógnitas, las incógnitas que me agregan, las prioridades. Entonces en realidad la ecuación que sí me interesa a mí es esta de acá y la voy a llamar ecuación número 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque involucra las dos incógnitas, únicamente las dos incógnitas que me interesan a mí. Entonces tengo dos incógnitas, T1 y T2, tengo una sola ecuación, y el grado de indeterminación estático sigue siendo 1. ¿Sí? O sea, no he cambiado la realidad del problema. Necesito todavía una ecuación adicional de equilibrio, o una ecuación adicional, no voy a decir de equilibrio estático, necesito una ecuación adicional. Dije ahorita dónde vamos a encontrar esa ecuación adicional. Entonces, acá ya la estática no nos va a brindar más información. Entonces voy a buscar esa ecuación adicional en la configuración deformada de la estructura. Es por alguna razón esta estructura. Allá es donde debo ir a buscar esa ecuación adicional. ¿Sí? Es una ecuación que de alguna manera me debe relacionar T1 y T2. Cuando ya tenga esa segunda ecuación, resuelvo un sistema de 2 por 2, encuentro T1 y T2, encuentro delta y después encuentro la rotación. Entonces vamos a analizar esa configuración deformada de la estructura. Pues habíamos dicho que esa configuración deformada de la estructura era esta de acá. Entonces teníamos la barra rígida que iba a rotar un ángulo θ y las barras deformables que se iban a elongar y luego rotaban desde ese punto desde el punto de pivote superior. Sin embargo, esta no va a ser la configuración que nosotros vamos a empezar o que vamos a utilizar. Y ¿por qué no vamos a utilizar esto? Primero porque, primero y último porque es que va a ser bastante complejo que nosotros empecemos a jugar con la geometría, ¿sí? A describir este segmento de arco y este otro segmento de arco y determinar el punto exacto donde esos dos segmentos de arco se cruzan. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque este segmento de arco pues, describe una ecuación de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual a algo al cuadrado. Si el centro es en 0, el 0 es acá. Y esta ecuación de acá también describe, ahora si el centro es acá arriba, me quedaría x menos la posición x de esto al cuadrado, más, etcétera, etcétera. Entonces se busca el punto exacto donde se crucen esos dos segmentos de arco y ahí se encuentra este punto, se hace lo mismo acá y se encuentra este punto y luego a partir de la geometría buscamos θ. ¿Sí? O una vez ya usted tenga estos dos puntos, ya puede determinar cuál es la línea que une esos dos puntos y la pendiente de esos dos puntos va a venir siendo θ. Pero no vamos a usar ese enfoque, ¿sí? Que sería el correcto. Nosotros vamos a usar una simplificación del problema y a ver, es una simplificación del problema que, a pesar de que es una simplificación, va a ser suficientemente buena para el problema que nos ocupa a nosotros y es que estamos en materiales que están en el rango lineal elástico, ¿sí? Materiales que nosotros esperamos que no excedan un esfuerzo alto, es decir, vamos a tener esfuerzos relativamente bajos y por lo tanto las deformaciones son pequeñas, tanto las deformaciones unitarias como las deformaciones unitarias cortantes, y eso hace que los desplazamientos y las rotaciones también sean pequeños, no que vayan hacia abajo, sino que sean pequeños. Entonces estamos en el mundo de las deformaciones pequeñas.
Y cuando estamos en el mundo de las deformaciones pequeñas, nosotros podemos usar el método de Williot-Moore, el mismo del círculo de Moore. Y ese es el método que vamos a utilizar para describir los movimientos tanto de los cuerpos rígidos como de los cuerpos deformados. Entonces, para eso, yo voy a empezar a hacer simplificaciones sobre estos esquemas que están acá. Voy a empezar a, a dibujar. ¿Será que lo hago? Me pienso un momentitico, pero no, me va a tocar hacer otro esquema, porque si no ese esquema de arriba queda excesivamente saturado. Entonces voy a tener acá la barra rígida. Aquí los otros tres punticos. Y voy a decir, bueno, voy a empezar a describir los cuerpos, los movimientos que teníamos antes. Entonces aquí teníamos un segmento de arco y acá otro segmento de arco, ¿cierto? Y decíamos que el cable que venía por acá, bueno, dibujemos la posición final de la barra. Vamos a tener aquí la posición final de la barra. Y llega hasta ahí. Entonces decíamos, bueno, los cables que antes estaban acá, aquí a un ángulo alfa, no lo voy a dibujar el cable completamente, no. Yo sé que llega ya a un punto de pivote, para acá el punto de pivote, suponer que está allá arriba. Pues ese cable lo que va a hacer es que se va a elongar, eso lo habíamos dibujado ahorita, de elongación, entonces, ¿cierto? Va a ser acá el valor delta, y aquí llega este, y acá tiene otro valor delta, ¿sí? Delta 1 y delta 2. Y con el método que estamos utilizando, vamos a introducir la primera simplificación, y es que la rotación de estos elementos deformables respecto al punto de pivote ya no va a describir un segmento de arco, ¿sí? Sino que esa rotación va a ser ortogonal a la línea que unía este punto y el punto de pivote, ¿sí? Entonces, si yo tengo una línea que une el punto de pivote y este punto final deformado, el segmento que me va a describir la rotación de ese cable va a ser ortogonal a esa línea. Entonces, en este caso, ¿sí?, voy a dibujar una línea que sea ortogonal a la línea C, como por eso, C, y este era el punto D'', ¿sí? Entonces la línea, trazo una línea imaginaria CD'', y luego en D', trazo una línea que sea ortogonal. Y como sé que tiene que llegar, el cable tiene que llegar aquí a la barra rígida, pues lo dibujamos ahí ortogonal. La voy a dibujar en este azul. Y llega ahí. Y entonces, de nuevo, insisto, es ortogonal y por lo tanto aquí se forma un ángulo de 90 grados. No pierdan de vista que esta distancia, esto es una distancia y esto es de delta 1. Y voy a hacer lo mismo con esta parte de acá. Entonces acá teníamos esta deformación, era de, esta era delta 2, la de ahorita era delta 2. Delta 2. Esta es una deformación delta 2. Y ahora, pues hago lo mismo, trazo una línea entre el punto de pivote que sé y este punto, que ya incluye la deformación del cable, sería el punto B'', y ahora voy a trazar una línea que sea ortogonal, ¿sí? Y cuando sea ortogonal, fíjense aquí, si yo trazo una línea aquí en este caso ortogonal,
Miren dónde me llegaría por acá lejos, entonces voy a trazarla más bien desde este punto final. Ya sé que, yo sé que si acá estaba este punto B inicialmente, al final va a llegar acá, a este puntico de acá. Entonces, sobre la barra, ¿no? Entonces ahí está ortogonal, y eso indica que el cable se tiene que elongar un poquitico más en mi esquema. De nuevo, vuelve y juega, es ortogonal, es decir, ahí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Es lo mismo que teníamos acá? No, no es lo mismo. Fíjense que aquí estamos describiendo unos segmentos de arco, lo digo aquí en rojo, ¿sí? Segmentos de arco, usando la analogía del compás, unos segmentos de arco, y acá lo que tengo son unas líneas rectas, ortogonales a esas líneas iniciales que unían el punto de pivote y el punto final de forma. Bien, esa es la primera hipótesis, ¿no? El cuerpo deformable, ¿qué hace? Se alarga y luego rota. Pero la rotación ya no va a describir un segmento de arco, sino que va a ser a lo largo de una línea ortogonal respecto de la línea que unía el punto de pivote y el punto deformado del cable. Esa es la primera idealización. Y ahora vamos a introducir un segundo nivel de idealización, ¿sí? Para eso voy a ver, ¿qué hago? Sí, voy a hacer otro esquemita. Entonces, la primera idealización estaba asociada a esos elementos deformables, y ahora la segunda la vamos a asociar al cuerpo rígido. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, pues vamos a decir que el cuerpo rígido también va a sufrir una rotación que ya no va a describir un segmento de arco, sino que va a describir líneas que eran ortogonales, la misma idea de los cables deformables, ortogonales a la línea que unía el punto de interés y el punto de pivote. Entonces yo trazo una línea de aquí hasta acá, hasta el punto D inicial, y luego, ortogonal a esa línea, ¿sí? Voy a tener mi trayectoria deformada. Entonces aquí a 90 grados, hacerle un zoom al esquema deformado, 90 grados más o menos, ¿no? Que se ortogonal ahí. Y entonces la rotación ahora se está describiendo a lo largo de esta línea roja. Ahí. Y aquí, para este punto B, también hago lo mismo. Trazo una línea entre B y el punto de pivote, que es A, y luego ortogonal a esa línea vamos a trazar, un, ahí está más o menos ortogonal. Me parece que este esquema sí nos quedó un poquito mejor acá. Ortogonal a esa línea, ahí va a estar mi segmento de arco. Entonces, ¿qué implica lo que acabé de hacer? Que ya yo no tengo que preocuparme por este segmento de arco, ¿sí? Que estaba en color naranja, ya no me interesa. Este segmento de arco tampoco me interesa. Pero fíjense que estoy introduciendo un error, ¿no? Son errores. Ahora ustedes dicen, uy, qué error tan grande, pero estamos en el mundo de las deformaciones pequeñas y ese error no va a ser significativamente grande. Y eso implica entonces que la deformada acá de esta barra ya no va a ir por ahí, va a ser por acá, sino que va a llegar, tiene que pasar por este punto y tiene que llegar acá. Entonces, ahí tengo que tener, me va a quedar un poco difícil, si no imposible, trazar una sola línea recta que une esos dos puntos. Más o menos esta.
Ahí, ¿sí? Y esa sería mi configuración deformada. Esta es la configuración deformada que yo voy a utilizar. Fíjense que ahora tengo 90 grados acá y 90 grados acá. Y lo que tengo es una serie de triángulos rectángulos. Sí, miren acá, ya yo no tengo triángulos rectángulos con segmentos de arco, ni puros segmentos de arco. Lo que tengo son triángulos rectángulos. Y eso me va a ayudar mucho a simplificar el problema. Muchísimo, muchísimo. Y a encontrar la solución. Entonces voy a repetir, sin necesidad de mostrar el paso a paso de las simplificaciones, voy a repetir los pasos de cómo se dibujaría entonces esa configuración deformada de la estructura. Primero es esto. Nosotros, por ejemplo, yo puedo iniciar con la barra rígida. Como sé que una barra rígida va a rotar, ¿cómo va a rotar? Pues líneas ortogonales aquí a esta línea acá y otra línea ortogonal. ¿Sí? Líneas ortogonales, aquí 90 grados y 90 grados. Y luego, pues trazo la configuración ya rotada de la barra. ¿Ven? Esa sería la configuración final de la barra. El punto, estoy diciendo que los puntos ya bajaron, ahora están bajando verticalmente. Aquí voy a tener el punto B' y aquí el punto D'. ¿Hay un error en esto? Sí, porque recuerden que la barra rígida no se alarga. Y cuando yo describo este segmento de arco, estoy manteniendo la misma longitud de la barra. En cambio, cuando yo hago esta configuración deformada, estas de acá, miren, estoy alargando la barra. ¿Sí? Aquí tenía una longitud L y aquí voy a tener una hipotenusa que es más larguita. Lo que vamos a hacer es que vamos a aceptar eso. Vamos a aceptar ese error. Y luego, cuando ya tengo la configuración deformada de la barra rígida, entonces vamos a ver qué le pasa a los cables. Vamos a ver qué le pasa a los cables. Voy a quitar esto. Entonces acá tenía un cable 1 y acá tenía un cable 2. ¿Qué le pasa a los cables? Pues los cables, hemos dicho, en el diagrama del cuerpo libre he dicho que el cable está en tensión, entonces el cable se alarga, aquí el cable se alarga y luego rota. Y cuando rote tiene que llegar esa rotación, tiene que llegar acá. ¿Sí? ¿Y cómo detrás de esa línea verde? Pues es una línea que unía, es una línea ortogonal a la línea que unía este punto deformado, que era el punto D, ahora este es el punto D de prima, es el punto de prima con el punto de pivote que estaba por acá arriba, el punto C. Entonces trazo una línea de CAD, prima prima, y luego una línea ortogonal, y esa línea ortogonal es esta verdecita de acá. Y aquí hago lo mismo. Voy a buscar una línea que sea ortogonal, ahí va la en verde, sería azul, para mantenernos ahí consistente. El cable se alarga, ahí está, ¿cierto? Todo lo que se puede alargar, pero yo sé que debe llegar a este punto, entonces de aquí hasta acá trazo una línea ortogonal. Y ahí tenemos los 90 grados. Borro acá porque ya no me interesa y ya no me interesa eso tampoco. ¿Y cuánto vale esto? Esto vale delta 2 y esto de acá, este cateto, de aquí hasta acá, hasta el punto B'', ¿cierto? Este sería el punto B'', eso vale delta 1, ese cateto. Delta 1 y delta 2 acá. Este cateto verde no lo conozco, ¿sí? Y este cateto rojo de acá tampoco lo conozco, lo voy a llamar, vamos a ponerle un nombre, voy a llamarlo delta mayúscula del punto B, es decir, desplazamiento vertical del punto B, y este delta mayúscula del punto D, desplazamiento vertical del punto D.
¿Cuál era la pregunta que me estaban haciendo? ¿Qué es lo que me estaban preguntando? No se me debe perder, no se me va a olvidar nunca. Me estaban preguntando el ángulo teta. ¿Sí? Entonces ya a partir de este esquema yo de pronto puedo empezar a visualizar un poco mejor cómo calcular ese ángulo teta. ¿Sí? Ya no tengo que buscar allá las ecuaciones de los segmentos de arco y buscar ese punto donde se unen esos dos segmentos de arco, sino que pues, a partir de la geometría que tengo ahí en la configuración deformada, yo puedo buscar ese ángulo teta. Y más que el ángulo teta, puedo buscar la ecuación adicional, ¿sí? La ecuación adicional que necesito para resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos esa ecuación adicional? La pregunta. Es una gran pregunta. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo busco esa ecuación adicional que me permita calcular T1 y T2? ¿Sí? La tensión en los cables. Y yo dije previamente que íbamos a utilizar la configuración deformada para encontrar esa ecuación adicional. Y la respuesta la tenemos allí. ¿Sí? Ahí está la respuesta, pero de pronto no la visualizamos todavía. ¿Cómo la podemos visualizar? Recordando, primero, vamos a recordar que la deformación 1, delta 1, ¿sí? De la barra 1, está relacionada con la tensión T1 y que la deformación 2 está relacionada con la tensión 2, que son 1. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona? Si no hay cambio térmico y todavía no he metido el efecto de cambio térmico, pues delta 1 es T1 por L1 sobre área 1 y módulo de elasticidad 1. Y delta 2 es T2 por L2 sobre área 2 y módulo de elasticidad 2. Es decir, que hay una relación, ¿sí? Entre la fuerza y los desplazamientos y las deformaciones. ¿Y qué es lo que yo tengo en el esquema? Pues yo en el esquema, no, en el esquema deformado de la estructura no tengo F1 y F2, tengo delta 1 y delta 2. Pero sé que delta 1 se relaciona con T1 y delta 2 se relaciona con T2. Eso indica que si ya sé que delta 1 se asocia a T1 y delta 2 se asocia con T2, yo podría buscar una ecuación geométrica que me asocie delta 1 y delta 2. Es de geometría. Pero entonces, si geométricamente yo puedo asociar delta 1 y delta 2, luego puedo decir, bueno, delta 1 depende de T1 y delta 2 depende de T2, entonces al final voy a tener esta ecuación que está en el mundo de la geometría, en el mundo deformado, la voy a convertir en una ecuación que va a asociarme F1, perdón, T1 y T2. ¿Sí? Ahí está la clave. Voy a pasar del mundo de la geometría, la configuración deformada, al mundo de las fuerzas, que es lo que me interesa a mí para resolver, para determinar T1 y T2, y voy a pasar de esa manera. Entonces, ¿la clave cuál es? Es esta de acá. Encontrar este puente entre las deformadas y las fuerzas. Debe ser una ecuación que me asocie delta 1 y delta 2. Y debe ser una ecuación de geometría. Debe ser una ecuación de geometría. ¿Dónde la encontramos? Insisto con eso, en la configuración deformada de la estructura. ¿Cómo la vamos a encontrar? Bueno, esto ya aquí depende de cada estudiante, ¿cierto? No hay una única manera. Pero para este problema, recordamos que tenemos un ángulo constante en toda la barra. Entonces yo digo que la tangente de teta, ¿sí? A partir de la geometría del problema es esta distancia delta B es una distancia sobre la distancia que hay entre A y el punto B, que la conocemos, delta B no la conocemos. ¿Sí? Hago aquí un triángulo rectángulo y me sale esta relación. Pero tangente de teta también es delta D, la distancia delta D, sobre toda la distancia que hay entre A y D. Entonces fíjense que aquí me aparece una relación
geométrica, una semejanza. Acá, esta de acá. Ahí me aparece. ¿Qué conocemos de ahí? Conocemos AB y conocemos AD. Delta B y delta D no la conocemos. Pero es una ecuación geométrica a partir de esa semejanza de triángulos que tenemos y ahí obtenemos eso. ¿Y para qué me puede servir esta ecuación? Porque al fin y al cabo yo lo que necesito es una ecuación que relacione delta 1 y delta 2. Pues es que delta B, miren acá, depende de delta 1. Eso es un triángulo rectángulo. Delta B depende de delta 1. Y delta D depende de delta 2. Es decir, que si yo buscara esa relación entre delta B y delta 1 y delta D y delta 2, automáticamente aquí tendría una relación entre delta 1 y delta 2, que es lo que me interesa. Entonces debo buscar la relación entre delta B y delta 1 y entre delta D y delta 2. ¿Cómo la buscamos? Entonces, nos toca hacer un zoom en ese triángulo y aquí voy a hacer el otro color, usar este color morado y ponerle menos espesor a este. Y aquí yo sé que tengo ese ángulo alfa. ¿Dónde más aparece alfa? Pues esta línea negra es perpendicular a esta línea roja, entonces alfa, tras ponerle ese marquito aquí, esa linecita, esta línea azul es perpendicular a la línea verde, entonces acá yo tengo esta rayita y esta rayita, esta rayita y esta rayita, y aquí voy a tener alfa. Y entonces, si yo tengo alfa acá y acá tengo 90 grados, yo puedo establecer una relación entre delta D y delta 2. Y esa relación es que seno de alfa, que lo conozco, no olviden eso, alfa lo conocemos, seno de alfa es igual a delta 2 sobre delta D, la distancia. Y ahí tengo una ecuación que es fundamental. Acá hago lo mismo, en este triangulito acá. Tengo alfa, de aquí hasta acá. Esta línea azul es perpendicular a esta línea negra es perpendicular a esta, eso indica que alfa aparece acá. ¿Y cómo relaciono delta B y delta 1? Pues seno de alfa, de nuevo, es cateto opuesto, que es delta 1, sobre la hipotenusa, que es delta B. Entonces fíjense que ya encontré esas relaciones que necesitaba entre los delta, las deformaciones y el desplazamiento vertical del punto. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Reemplazo ese delta B en esta ecuación, reemplazo ese delta D en esta ecuación, entonces me quedaría delta B a que es igual, delta D es delta 1 sobre el seno de alfa. Eso multiplicado por la distancia AB. Y delta D es delta 2 sobre el seno de alfa, y eso multiplicado por la distancia AD. Seno y seno se van, y entonces nos quedamos ahora con esta ecuación. Delta 1 es igual a la distancia AB sobre la distancia AD tantas veces delta 2. Y esta ecuación es la ecuación poderosa que yo necesitaba, porque miren que estoy asociando delta 1 y delta 2. Ahí está delta 1 y delta 2 siendo asociados. Reemplazo. ¿Cuánto es AB? Bueno, AB era, a ver, AB en el problema tengo acá que eran 3 pies, y la distancia desde A hasta D son 7 pies, o sea, eso me queda 3 séptimos de delta 2. ¿Sí? Y ahí tengo la ecuación, una ecuación que es de distancias. Delta 1, es una deformación, es igual a 3 séptimos de delta 2. Sí, muy bien. Pero yo no necesito una ecuación de deformaciones. No.
yo necesito una ecuación de fuerzas, ¿no? ¿Y cómo paso entonces, cómo pego ese brinco de las deformaciones a las fuerzas? Tengo que construir un puente allí que me pase de delta 1 a T1 y de delta 2 a T2. A partir de esta ecuación, ¿sí? Voy a usar esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues de nuevo, recordando que hay una relación, ¿sí?, entre las deformaciones y las fuerzas. ¿Cómo es esa relación? Preguntarán ustedes. Pues de forma general, delta 1 de forma general es igual a la integral de las deformaciones a lo largo de la longitud de la barra 1 o del cable 1 por un elemento diferencial de longitud, y eso es una integral desde 0 hasta L1. Y esa deformación unitaria longitudinal, bueno, y para la barra 2, de forma general, esto es una integral, perdónenme ahí la integral desde 0 hasta L2, de la deformación unitaria longitudinal por un diferenciador longitudinal, por un diferenciador, sí, por una longitud diferencial de L. Ahora, algo que no hemos visto acá es que la deformación unitaria longitudinal, ¿no?, nosotros decimos que va a estar asociada a dos fenómenos. Vamos a investigar dos fenómenos. Es una deformación longitudinal debido a la carga, ¿no? Y también tenemos una deformación unitaria longitudinal debido al cambio térmico, a la temperatura. La primera ya la vimos en la clase pasada, la deformación unitaria longitudinal debido a la carga, y la expliqué también ahorita, es igual a la fuerza axial que tenga la barra sobre el área de la barra, y lo escribo en función de x, asumiendo que eso esté en el eje x, y el módulo de elasticidad. Lo voy a dejar constante. Bueno, vamos a ponerlo aquí cambio porque uno nunca sabe cuándo puede cambiar ese módulo, ¿sí? Esto es, las cargas que están actuando en el sistema generan fuerzas internas. Las fuerzas internas generan esfuerzos, y los esfuerzos generan deformación. ¿Cómo calculamos esa deformación? N sobre AE. Pero la que no hemos visto es esta de acá, ¿sí? Esa es la deformación que no hemos visto. Y esa es una deformación debido a los efectos térmicos. Esa es una deformación debido a los efectos térmicos. Voy a explicar cómo se calcula esa deformación debido a los efectos térmicos. Y una vez se calcule esa deformación debido a efectos térmicos, terminaría este video, esta parte número 2 del video. Entonces, deformaciones unitarias debido a efectos térmicos. ¿Cómo se calculará eso? Bueno, para eso debemos recurrir a una propiedad de los materiales, en rojo, ¿sí?, que es alfa L. ¿Recuerdan el alfa, el enunciado del problema? Pues acá apareció y le puse un subíndice L para indicar que es a lo largo, que está ocurriendo a lo largo del elemento. Ese alfa L es el coeficiente de dilatación térmico longitudinal, ¿sí? Se distingue el coeficiente de dilatación térmico por unidad de área o coeficiente de dilatación térmico volumétrico, ¿sí? Por eso la L, el otro sería una A y el otro sería una V de volumen. Ese coeficiente de dilatación térmico, delta L, se nota como, o se calcula como el inverso de un cambio térmico, cambio de temperatura, por, a ver, no, ya estoy aquí entregando se me hacía como raro. La expresión correcta es el cambio de longitud por cambio de temperatura y por unidad de longitud. ¿Sí? Ese es el coeficiente de dilatación térmico. Cambio de longitud por cambio de temperatura por unidad de longitud.
Ahora, si ustedes notan, yo puedo rearreglar un poquito esta expresión, la puedo rearreglar en delta L sobre L por 1 sobre... Eso está como muy lento, está respondiendo muy lento, por 1 sobre delta T. ¿Y delta L sobre L qué es? Pues eso es deformación unitaria longitudinal, y aquí me queda 1 sobre T, que es el cambio de temperatura. Entonces, yo de aquí concluyo que la deformación unitaria longitudinal debido a un cambio térmico es igual al coeficiente de dilatación térmico del material por el cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura, de forma general, yo lo voy a expresar como un delta T que dependa de la longitud del elemento. Y si el elemento está en el eje X, pues sería un delta T, que puede ser una función en X. Si está en el eje Y, una función en Y, Z, en Z. Entonces, de forma general, lo voy a dejar así. Esa es la deformación térmica, esa es la deformación unitaria debido a un cambio térmico. ¿Qué pasa? Que si el cambio térmico es constante, si es una constante, pues la deformación unitaria longitudinal es igual a alfa L por una constante delta T, llámese 20 grados, menos 20 grados, 10 grados, 5 grados, o sea, todas las temperaturas cambian uniformemente. Entonces, ese sería el valor. Si no es constante, sino que es una temperatura, un cambio de temperatura que cambia a lo largo del elemento, yo debo buscar la ecuación que describe ese cambio de longitud, ese cambio de temperatura. Entonces, si esta es la deformación unitaria, ¿cuál es el cambio de longitud? Pues es la integral entre 0 y la longitud del elemento de alfa L por delta T por el elemento diferencial. Alfa L es una propiedad del material, solo depende del material, no depende de otra cosa, depende del material. Delta T es una constante en este caso, salen de la integral, entonces me queda alfa L por delta T, y me queda la integral entre 0 y L de dl, eso es L. Entonces acá tenemos otra ecuación importante. Cuando una barra, usted tiene una barra y la somete a un cambio de temperatura uniforme, la barra se alarga o se acorta debido a ese cambio térmico libremente. ¿Cuánto? Alfa por delta T por L, donde L es la longitud inicial de la barra. Eso es lo que se va a deformar esa barra debido a un cambio térmico uniforme. Ustedes tienen una tarea en donde el cambio térmico no es uniforme, o con eso. Entonces aquí, pues, si yo vuelvo acá, ¿sí?, a mi pregunta inicial, ¿cuánto se elongan las barras? Las barras se elongan esta integral entre 0 y L de la deformación unitaria longitudinal. La deformación unitaria longitudinal, ya dijimos ahorita, es alfa debido al cambio térmico por delta T. ¿Sí? Donde delta T puede ser una función. ¿Qué unidades tiene este alfa? ¿Qué unidades tiene alfa? Yo vengo acá y miro esta expresión de acá y digo, oiga, pues las unidades de deformación unitaria son adimensionales, unidad de longitud sobre unidad de longitud. La unidad de alfa es la que quiero encontrar, y la unidad de delta T es una temperatura, entonces tiene unidades de temperatura. Entonces despejo el interrogante y me queda que la unidad de alfa es temperatura a la menos 1. ¿Sí? Grados centígrados a la menos 1, grados Celsius a la menos 1, Fahrenheit a la menos 1, grados Kelvin a la menos 1. Esa es la unidad que me interesa. Voy a regresarme acá. Está bastante lento este dibujo. Y entonces miren que aquí el alfa, si ustedes lo notan, es 30 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, esa es la unidad. Bien. Voy a volver aquí a mi esquemita y voy a concluir lo que estaba haciendo. En nuestro caso, cuando yo haga esta integral, pues n es constante, a es constante y e es constante. Entonces, al final, delta 1, ¿cierto?
cuando haga la integral de esta primera parte, delta 1 me va a quedar como T1 por L sobre AE. Le voy a poner el subíndice 1 para indicar que es de la barra 1, ¿no? Pero al final el área, el módulo de elasticidad de la barra 1 y la 2 es la misma. Delta 1 es T1 por L sobre AE. Ojo con el signo de T. Yo asumí que el cable estaba en tensión, T en este caso será positivo. Y cuando haga la segunda parte de la integral, me quedará más alfa por delta T por L1. Entonces noten que en esta ecuación de delta 1 aparece T1. Y para el cable 2 vamos a tener T2, L2 sobre A2 y E2 más la parte térmica alfa por delta T por L2. Entonces noten que en esta partecita de acá de delta 2 tenemos T2. En delta 1 tenemos T1. Voy a concluir la clase acá. Pero ¿qué quiero que hagan ustedes de tarea? De tarea para la clase que tenemos, la siguiente clase. Quiero que ustedes reemplacen esta ecuación de delta 1 la reemplacen acá y la ecuación de delta 2 la reemplacen acá y encuentren cuál es la relación, ¿sí? O cuál es la relación entre T1 y T2. Ya no delta 1 y delta 2, sino T1 y T2. Aquí les va a quedar una ecuación, ¿sí? Cuando hagan esto, les va a quedar una ecuación número 2. Entonces, en la clase, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esa ecuación número 2 con la ecuación de equilibrio estático que ya teníamos, la teníamos allá. Entonces, tenemos un sistema de 2 por 2 y lo vamos a resolver. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase.